Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar de desarrollar una clase con las enfermedades específicas, inflamaciones específicas. Yo digo inflamaciones específicas porque son un grupo de enfermedades como es la sífilis, el Chaga, la hidatidosis, la lepra, por ejemplo, la tuberculosis, tienen esa característica especial de ser distintas a otros tipos de inflamaciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de inflamaciones específicas, las tenemos que diferenciar muy bien de lo que son las inflamaciones inespecíficas o incaracterísticas. Estas, las que están en la línea superior, las inespecíficas, muestran un patrón de respuesta uniforme, ¿no es cierto? Muestran una reacción biológica estereotipada ante diferentes gérmenes, de manera tal de que nosotros no podemos asumir o sospechar de qué germen la está produciendo. Por ejemplo, tenemos alguna neumonía producida, por ejemplo, por un Streptococcus pneumoniae o por un Staphylococcus aureus, por ejemplo, que generan el mismo cuadro inflamatorio. A pesar de que los gérmenes que la producen son distintos, generan el mismo cuadro inflamatorio, o sea que el infiltrado inflamatorio, las lesiones que se producen a nivel, el edema, las lesiones que se producen a nivel del intersticio o del tabique alveolar son muy similares. O sea, no nos permite presumir o distinguir de qué germen es. Únicamente si lo pudiéramos cultivar, sabríamos qué germen es. Esas son entonces inflamaciones inespecíficas por ese motivo. O sea, también se llaman inflamaciones incaracterísticas, ¿no es cierto? En cambio, las que vamos a tratar hoy son inflamaciones específicas porque tienen una modalidad reactiva distinta para cada germen. Entonces, atención acá. Si son inflamaciones específicas es porque reaccionan de manera diferente ante cada germen, de manera tal de que nosotros, o sea, viendo directamente las características histomorfológicas y las características macroscópicas que produce la enfermedad, podemos presumir, podemos sospechar de qué germen etiológico estamos hablando. Por ejemplo, ustedes ya han visto, en una tuberculosis, cuando vemos necrosis gaseosa, cuando al microscopio vemos los granulomas característicos o patognomónicos de la enfermedad, no hace falta que veamos el germen porque ya estamos sabiendo de que esta inflamación específica se trata de una tuberculosis, por ejemplo. ¿Está claro entonces? Plantéense muy bien ustedes entonces la diferencia que hay entre una inflamación inespecífica y otra inflamación específica. La específica se llama inflamación característica por ese motivo. Empecemos con la primera. Esta inflamación específica llamada LUEFS, llamada sífilis, es una enfermedad que acompaña a la humanidad durante muchos siglos, ¿no es cierto? Es una enfermedad antigua, podríamos decir casi histórica. La sífilis ha acompañado a la humanidad con distintas altibajos a lo largo de los años, ¿no es cierto? Por supuesto que con el avance de la medicina, con el avance de los tratamientos, con el descubrimiento, por ejemplo, de la penicilina, el pronóstico de esta enfermedad ha cambiado rotundamente, lógicamente, ¿no? Esta enfermedad, entonces, que es la principal enfermedad venérea de la humanidad, se ha modificado, se ha podido más o menos controlar de acuerdo al desarrollo de los tratamientos, a la presencia y la posibilidad de utilizar antibiótico terapia, etc. Sin embargo, hay lugares, hay ciudades, hay pueblos, hay zonas donde, fíjense, ustedes vivimos en la plena era Tinder, entonces esto es difícil de controlar. A pesar de todos los procedimientos de prevención de la enfermedad, sigue siendo o sigue apareciendo en muchas partes del mundo y en muchos lugares
están presentes, ¿no es cierto? La sífilis. La sífilis aparece en este cuadro que les muestro, aparece como sífilis adquirida. Ya saben ustedes que también hay una sífilis congénita, ¿no es cierto? Esta adquirida tiene la importancia de mostrar una evolución en 4 etapas. Esta evolución, las 2 primeras etapas son la llamada sífilis temprana o sífilis reciente, como la que tenemos acá, y la tercera y cuarta etapa ya es una sífilis tardía o sífilis avanzada. Es importante diferenciar entre las dos porque en la primera, en la sífilis reciente o temprana, nosotros a la enfermedad la podemos tratar y la podemos a veces tratar con éxito y generar entonces una curación ad integrum sin ninguna secuela. En cambio, cuando estamos frente ya a una enfermedad avanzada, a una enfermedad tardía, donde ya se instaló y se desarrolló la etapa terciaria, donde hay daños cardiovasculares importantes, donde hay infiltrados sifilíticos intersticiales masivamente distribuidos en toda la economía, donde hay gomas sifilíticos, etcétera, etcétera, nosotros vamos a tener ya la imposibilidad de hacer un tratamiento tan efectivo. Por supuesto que vamos a hacer el tratamiento lo mismo, pero vamos a encontrarnos con que después de curada la enfermedad, todas las secuelas graves que tiene la misma no van a desaparecer. O sea, permanecen las secuelas a pesar del tratamiento exitoso que podríamos haber tenido, ¿no? Entonces distingan bien estas 2 etapas de sífilis reciente y sífilis avanzada o tardía. El productor de la enfermedad es la espiroqueta pálida, es un germen que es muy móvil, que tiene entonces mucha movilidad. Ustedes lo están viendo en una imagen de campo oscuro. Intento mostrarles que este germen que es tan móvil y tan virulento, y tanto poder de contagio, es porque la movilidad le permite ingresar a los tejidos con mucha facilidad. Es un germen que mide aproximadamente unos 14 micras de longitud, tiene espiras, o sea, helicoidales, que pueden ser entre 6 a 10 espiras helicoidales, pero repito, es un germen que tiene mucha movilidad. Este germen se llama pálido porque no se colorea con las anilinas. La única posibilidad de coloración que hay es cuando utilizamos, por ejemplo, impregnaciones argénticas. La técnica ideal para colorearla es la técnica de Fontana-Tribondeau, que es una técnica de impregnación argéntica, ¿no? Repito, es muy virulento y muy contagioso. Se contagia de manera interhumana. El contagio es interhumano, de persona a persona. No se contagia por fómites, o sea, es difícil, es muy difícil que se contagie por utensilios que haya utilizado el enfermo, ya sea platos, cubiertos, tenedores, toallas, etc. Es pero muy difícil que se produzca un contagio por esta vía, ¿no es cierto? Recuerden entonces, el germen es muy lábil, se deseca y pierde actividad cuando está en el suelo, cuando cae, pierde actividad y se deseca rápidamente. Por eso, el germen, la única posibilidad que tiene prácticamente es la de contagio interhumano. Acuérdense, es una enfermedad venérea. Cuando estamos ya en el primer periodo de la sífilis, o sea, esta sífilis temprana, el periodo primario, este periodo se llama chancroso. ¿Por qué? Porque aparece el chancro sifilítico. Por supuesto que este periodo está dividido en subperiodos. El periodo prechancroso o preserológico es el que va desde el día del contacto hasta que aparece este chancro, que es más o menos los 21 días aproximadamente, ¿no es cierto? Aparece la lesión. El tiempo anterior se llama tiempo de incubación. Recuérdenlo, alumnos, el tiempo de incubación dura alrededor de 21 días, 20, 21, 22 días, el tiempo de incubación hasta que aparece la lesión de este periodo primario, que es el chancro.
el chancro evoluciona y así como aparece, desaparece más o menos en la 7ª semana o más allá de la misma, ¿no es cierto? Acompañando a la lesión del chancro aparece también una adenopatía satélite en la 4ª semana más o menos, y de la misma manera que el chancro también desaparece después de la 8ª semana. O sea que nosotros podemos considerar a esta dupla, el chancro y la adenopatía satélite, como un complejo primario de la sífilis temprana, ¿no? Recién la sífilis secundaria va a aparecer después de la 9ª semana, 10ª semana, etcétera, o más allá, la sífilis secundaria. Fíjense, el chancro sifilítico es una lesión indurada, tiene bordes más o menos elevados y tiene un lecho liso, a veces oscuro. Es muy contagioso porque en este lecho chancroso existe gran cantidad de espiroquetas que fácilmente producen el contagio interhumano, ¿no? Esta lesión, repito, es dura. Otra cosa importante que tiene, que es indolora, ¿no? No lo olviden nunca, es indolora. Eso hace que el paciente no la advierta, no la reconozca, o no concurre rápidamente al médico para consultar por la lesión. Sobre todo cuando ¿Es supurativa? Es supurativa al principio, pero en general es un lecho seco, liso y oscuro. Es autorresolutiva también. Fíjense, es muy contagiosa, repito, la lesión puede estar asentando en los genitales masculinos como en los genitales femeninos. También puede tener una localización extragenital. La localización extragenital puede ser en la región anal, perianal, en los dedos, en los labios, en el orificio peribucal, etcétera, etcétera. Puede ser entonces una localización extragenital como la genital, que es más frecuente. Generalmente es único, ¿no? A veces pueden aparecer dos, pero es más raro. Acuérdense entonces, el chancro es una lesión indolora, es lo más importante que les puedo decir. Fíjense, de manera tal de que pueda aparecer oculto entre los labios mayores y menores de una vulva y genera entonces la posibilidad de un contagio al ser indoloro, la paciente no lo advierte, ¿no es cierto? Eso favorece entonces la difusión de la enfermedad. Bueno, y acá aparece entonces la adenopatía satélite. La adenopatía satélite se caracteriza por aparecer en la región inguinal, del mismo lado donde aparece el chancro. Generalmente es un grupo ganglionar donde uno prevalece en tamaño, se llama ganglio capitán o bubón, es el mayor, y se llama de esa manera, bubón o ganglio capitán. Recuerden que aparece una semana después del chancro y desaparece una semana después, ¿no es cierto?, de la desaparición de ¿no? Siempre va a haber en la base de la lesión, en la profundidad de la misma, va a haber el infiltrado sifilítico intersticial, va a estar presente, constituido por linfocitos y plasmocitos, evoluciona como una lesión crónica, generalmente predomina el infiltrado inflamatorio en la región perivascular, que acompaña entonces a una endarteritis obliterativa, que es típica y característica de esta enfermedad. No está presente en esta imagen microscópica que les estoy mostrando. Pero acuérdense que la endarteritis obliterativa acompaña a este infiltrado sifilítico intersticial, que es característico y típico de la enfermedad y está sembrado en casi toda la economía del paciente. Cuando hablamos de pruebas serológicas para hacer diagnóstico, podemos hacer, ¿no es cierto?, de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad, podemos hacer un estudio de la misma, como un cronograma de la misma, donde en la primera parte de la enfermedad
cuando tenemos solamente el chancro sifilítico, tiene un silencio serológico que nos impide hacer cualquier otra prueba, por lo menos durante los primeros 7 días. Entonces, lo primero que podemos hacer frente al chancro es hisoparlo, tomar una muestra de las espiroquetas y estudiar su movilidad, estudiarla en un campo oscuro, etc. Lo único que podemos hacer como pruebas, como una prueba directa, ¿no es cierto?, en la primera etapa. Después que pasan los 7 días, empiezan a aparecer ya las pruebas serológicas positivas. Por ejemplo, tenemos esta que es muy importante. Después de los 7 días aparece el test o prueba de Dicon, se llama, ¿no es cierto? Es un antígeno treponémico fosforescente que absorbe los glóbulos rojos los anticuerpos marcados del glóbulo rojo del conejo, por eso se llama así. Entonces, FTA-ABS significa esto, antígenos treponémicos fosforescentes que permiten la absorción de estos anticuerpos marcados en los glóbulos rojos del conejo, ¿no es cierto? Es, repito, una prueba muy específica, es muy exacta, es de importancia porque es temprana, aparece ya positiva en los 7 días en adelante, ¿no es cierto? Es muy importante por ese motivo. Recuerden entonces, se llama, es una inmunofluorescencia, se llama prueba de Dicon. Ya más adelante, en la segunda semana después de la aparición del chancro, aparecen entonces la posibilidad de hacer un diagnóstico con pruebas reagínicas, o sea, no treponémicas. La primera fue una prueba treponémica. Estas son las que siguen después del 14 días, pruebas no treponémicas o reagínicas, donde utilizamos, por ejemplo, la cardiolipina, que es una proteína que se extrae del corazón del vacuno, que está marcada para realizar esta prueba. Esta prueba puede ser una BDRL, una TPHA. La primera es una prueba de floculación, la otra es una prueba de hemoglutinación, pero repito, estas son no treponémicas, son pruebas indirectas, ¿no es cierto? Se llaman reagínicas y son muy fáciles de realizar, son muy sencillas, es un procedimiento de bajo costo. El único problema que tienen es que pueden dar falsos positivos. Acuérdense, pueden dar falsos positivos, o sea, reacciones cruzadas. Toda vez que tengamos un paciente con cualquiera de estas pruebas, ya sea la de hemoglutinación o la de floculación positiva, estamos obligados a realizar una inmunofluorescencia para corroborar. Si nos da negativo, nos quedamos tranquilos, pero si nos da positivo, puede ser, ojo, cuidado, alumnos, puede ser un falso positivo por una reacción cruzada. Entonces, recuerden que las ventajas que tiene esta prueba no treponémica, o sea, reagínica, es que a pesar de ser sencilla, a pesar de ser barata, de bajo costo, tiene ese problema de reacciones cruzadas que nos pueden llevar a un error diagnóstico, ¿no? El otro test es el test de inmovilización treponémica, que es el test de Nelson. Se utiliza poco porque ya es tardío, recién aparece positivo a los 45, 50 días. Es muy preciso, muy exacto, muy sensible. Se llama test de inmovilización treponémica y es el test de Nelson. Para decir nosotros que es positivo, por lo menos tenemos que ver en el campo microscópico unos 50 treponemas inmóviles, ¿no? Test de inmovilización treponémica de Nelson. Entonces, se utiliza poco por ese motivo, ¿no? Porque es ya tardío y avanzado. Otro problema que tenemos es el diagnóstico diferencial. Recuerden que esta lesión chancrosa puede ser, es indolora, es dura. En cambio hay otros chancros que son dolorosos, que son blandos, por ejemplo, que nos plantean diagnóstico diferencial con la enfermedad, con la sífilis. Puede aparecer un granuloma, inguinal,
que es otra enfermedad venérea, que no tiene nada que ver con la sífilis, está provocada por otro agente. Puede aparecer un linfogranuloma venéreo, por ejemplo. Puede aparecer un herpes simple, virósico, con lesiones ulcerosas que parecen un chancro, pero no lo son. Entonces, utilizando entonces las pruebas serológicas, nosotros podemos descartar el diagnóstico y se nos puede dilucidar cualquier duda que hayamos tenido en el tema o en el plano del diagnóstico diferencial. Ya en la segunda etapa de la sífilis, esta etapa se llama sífilis dermatológica, porque predomina y asienta fundamentalmente sobre la piel del paciente comprometido. Aparece entonces la lesión más importante, que es la rociola sifilítica. La rociola sifilítica, como ustedes ven, está diseminada por casi todo el cuerpo. Es una pequeña lesión, a veces puntiforme, muy pequeña, eritematosa, que puede estar generalmente presente, predominando en el tórax, en la parte anterior como en la parte posterior, en el abdomen. Puede estar ubicada en los miembros también, ¿no es cierto? Pero habitualmente está presente con gran cantidad de lesiones a nivel del tórax y en la parte abdominal, como en la parte dorsal. Entonces recuerden, la lesión dermatológica principal es la rociola sifilítica. Integra el grupo de las sifílides, que se llama, ¿cierto? Acá aquí en otra imagen de la región dorsal de este paciente comprometido por este secundarismo luético. Por supuesto que todas estas lesiones son muy contagiosas. Hay gran cantidad de espiroquetas en las mismas. Esta rociola sifilítica presente en todo el cuerpo respeta la palma de las manos y la planta de los pies. En estos lugares, tanto en la palma de la mano como en la planta de los pies, aparecen estas lesiones que no son rociolas, que son pápulas, pápulas erosivas que aparecen en la región de la palma de la mano y en la planta del pie. Otra lesión que aparece en este paciente durante la segunda etapa de la sífilis es el condiloma plano, que de plano no tiene nada. Ustedes están viendo ahí, es un condiloma elevado, verrugoso, que parecen minúsculas crestas, que confluyen, pueden ser muchas o pueden ser pocas, o puede ser única. Se llama condiloma plano sifilítico para diferenciarlo de otros condilomas virósicos que no tienen nada que ver con esta enfermedad. Estos condilomas también son muy contagiosos, aparecen en las regiones genitales tanto masculinas como femeninas, pueden aparecer en la región anal y perianal, etcétera, etcétera, ¿no? Recuérdenlo entonces, este se llama condiloma plano sifilítico. Es una lesión acantopapilomatosa, muy contagiosa también. Placas opalinas. Otra lesión que podemos encontrar en el sifilítico son las placas opalinas. Aparecen en las regiones submucosas donde hay gran infiltrado inflamatorio, linfoplasmocitario, intersticial sifilítico. Aparecen estas excrescencias de mayor consistencia, que son placas blanquecinas, más o menos circunscriptas, que pueden aparecer en los labios o en cualquier otra localización de la mucosa yugal dentro de la cavidad oral, ¿no? Se llaman, recuerden, placas opalinas. Este paciente que es portador ya de una sífilis secundaria, siempre tiene una adenopatía generalizada, ¿no es cierto? O sea, ya no va a ser un grupo de ganglios como aquel que vimos en la primera etapa, el ganglio inguinal o los ganglios inguinales, sino que aparecen en cualquier localización presentes en muchas partes del cuerpo. Se llama adenopatía generalizada y acompañan entonces a esta forma de sífilis secundaria o sífilis dermatológica, ¿no? Otra cosa que vemos es la alopecia sifilítica, la caída del pelo del paciente sifilítico en esta etapa secundaria de la sífilis.
Típicamente la cola de la ceja, aparece una caída de pelo en la cola de la ceja, es muy característica, y aparecen también caída de pelos, o sea, alopecias de la región temporal, occipital, y parieto-temporal, ¿no? Son las alopecias sifilíticas típicas de esta enfermedad. Cuando entramos ya a la sífilis avanzada, la sífilis terciaria, que se llama ya sífilis cardiovascular, esta sífilis se puede desencadenar después de un silencio clínico que puede durar varios años, puede durar a veces, al tercer año aparece, otras veces aparece a los 5, a los 10 o a veces a los 15 años, puede aparecer esta sífilis terciaria o sífilis cardiovascular. Después entonces de un periodo latente aparece este daño cardiovascular importante, donde el infiltrado sifilítico intersticial provoca entonces la desvitalización de las paredes de la aorta, sobre todo en el callado de la aorta. En el tramo ascendente del callado de la aorta se genera entonces esta aorta desvitalizada, puede generar entonces el llamado aneurisma sifilítico de la aorta. Es una lesión típica y característica de la tercera etapa de la sífilis. Aneurisma, repito, sifilítico del tramo ascendente del callado de la aorta. Lógicamente que esta lesión no solamente va a provocar este daño aneurismático sobre el gran vaso, sino que también va a provocar la posibilidad de una insuficiencia valvular de la válvula sigmoidea aórtica. Cuando se compromete el ostium de las coronarias, también puede provocar trastornos irrigatorios a nivel del músculo miocárdico. Esto se llama enfermedad de Hodgson. Fíjense, en la placa de la derecha vemos el infiltrado inflamatorio intersticial que debilita y afecta a la pared de la aorta, lógicamente. Acá tenemos una imagen de autopsia, donde en la parte derecha vemos la fotografía de lo que es este gran aneurisma del callado de la aorta, fíjense. Acá está presente la imagen, y la imagen radiológica la vemos en el lado izquierdo, ¿no? Es del mismo paciente. Repito entonces, el aneurisma sifilítico de la arteria aorta se produce por un trastorno en la irrigación de las paredes del vaso. Comienza con una lesión de los vasa vasorum, que son víctimas de la endarteritis obliterativa, que genera entonces un trastorno en la nutrición de las paredes vasculares, y eso va a producir lógicamente el debilitamiento de la pared, la pérdida de elasticidad, la pérdida de espesor, etcétera, etcétera. Aparece las lesiones de endarteritis obliterativas. Muy bien, acá se ve una pequeña arteria que está obliterada parcial o totalmente por la lesión. Se llama endarteritis obliterativa, lesión que acompaña a este infiltrado sifilítico intersticial, que son los dos causales de esta dilatación aneurismática del callado de la aorta, ¿no? Lo mismo acá, acá tiene una imagen microscópica donde ustedes ven la pared del vaso con el infiltrado inflamatorio sifilítico intersticial, la presencia de luces vasculares subobstruidas y la fibrosis y las retracciones de la pared vascular de esta aorta, ¿no? Acá lo mismo, tienen focos de infiltrado sifilítico intersticial, perivascular, acá lo tienen repetido en la imagen de la derecha, y esta está acompañada entonces por la endarteritis obliterativa, que son las lesiones características y patognomónicas de esta enfermedad. Entonces, repito, infiltrado inflamatorio sifilítico intersticial y la endarteritis obliterativa que lo acompaña. Ya saben ustedes que en la sífilis terciaria hay una forma especial de necrosis que se llama goma sifilítico, necrosis gomosa. En esta imagen ustedes están viendo dos pacientes donde los gomas sifilíticos han afectado al hueso,
del paladar duro, entonces genera entonces úlceras destructivas que penetran el hueso, lo destruyen y generan entonces una ventana de comunicación entre la boca y la fosa nasal correspondiente, ¿no es cierto? Es típico entonces de que aparezcan los gomas sifilíticos a nivel óseo, por ejemplo. Pueden aparecer en cualquier otra localización, pueden aparecer, por ejemplo, a nivel testicular, a nivel de la piel, pueden aparecer a nivel del vaso, a nivel del hígado. Fíjense, está en el hígado, plantea diagnóstico diferencial con un kit hidatídico, pero no lo es. Estas son focos de necrosis gomosa a nivel hepático, que aparecen acá bien circunscritas y bien características. Estas lesiones gomosas a nivel del hígado pueden provocar marcada fibrosis con deformidad notoria del parénquima esplénico, que generan esta imagen en hígado atado. Se llama heparlobatum en este caso. Se llama heparlobatum a la lesión que provoca la deformación de fibrosis cicatrizal a nivel del hígado. Recuerden entonces, heparlobatum, alumnos. Y luego tenemos la cuarta etapa, o sea, el cuarto periodo, la sífilis más avanzada, que se llama sífilis nerviosa. Algunas escuelas le llaman cuaternarismo luético, ¿no? Pero esta sífilis nerviosa debuta con una lesión de las meninges y de los vasos de la base del cerebro, que se llama meningovascularitis sifilítica, ¿no? Recuerden entonces, son los vasos de la base del cerebro y el compromiso de las meningias, de las membranas meningias, de las leptomeninges, de la base del cerebro, genera entonces este cuadro con el que debuta el paciente como meningovascularitis. Recuerden que esto puede aparecer después de muchos años de iniciar la enfermedad. Puede aparecer después de muchos años de iniciar la enfermedad. Se llama entonces meningovascularitis. Y después el paciente hace el compromiso parenquimatoso, ¿no es cierto? Ya no solamente están afectadas las meninges, sino que también comienza a afectarse el tejido nervioso de la base del cerebro y más profundamente. Empieza con lo que se llama parálisis general progresiva. Este es un cuadro que compromete entonces a las meninges y compromete al parénquima cerebral. Comienza con una meningoencefalitis, después sigue con una encefalosis, fíjense, meningoencefalitis primero, encefalosis después, donde nosotros podemos ver marcada destrucción de neuronas. Cuando vemos el preparado histopatológico del tejido nervioso, vemos esa imagen en barrido de viento, que se llama, imagen en barrido de viento, porque las neuronas que son escasas aparecen dispersas en el campo microscópico. Se llama entonces, repito, imagen en barrido de viento, produce un trastorno mental importante, con delirio de grandeza del paciente, con megalomanía, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ese es el segundo cuadro de esta parálisis general progresiva. Y el último cuadro de la misma se llama encefaloesclerosis, ¿no es cierto? Ya es más avanzada, la atrofia cerebral es marcada, aparecen entonces ya una pérdida total del intelecto, con demencia, el cerebro pierde peso, pierde tamaño, se atrofia, aparecen las circunvalaciones, las circunvoluciones bien marcadas y separadas por un surco profundo entre las circunvalaciones, profundo y bien marcado también. Recuerden entonces que este cuadro ya lleva a la atrofia cerebral, se llama parálisis general progresiva en estas tres etapas que les estoy mostrando. También puede estar afectada en esta etapa parenquimatosa de la sífilis las raíces posteriores de los haces de Golgi-Burdach en la médula espinal, ¿no? Eso se llama tabes dorsal. En realidad,
es una meningo radiculitis posterior. Eso es lo que se llama TAVE dorsal. Recuerden, están comprometidas las vainas de mielina de los haces de Gol y de Burgach. Se llaman TAVE dorsal sifilítico o meningo radiculitis posterior. El paciente tabético tiene una dificultad en la marcha, abre las piernas porque tiene la sensación de pérdida del equilibrio. Fíjense, tiene una marcha dificultosa, tiene la mirada puesta en el piso, esa mirada puesta en el piso la usa como un bastón, ¿cierto? Porque el paciente cree y siente la necesidad de hacerlo, porque pierde el equilibrio, pierde o tiene gran dificultad para desplazarse. Esa es la llamada marcha del tabético, ¿no? El TAVE dorsal es un cuadro, como repito, un cuadro de desmineralización de los cordones posteriores de la médula, produce ataxia sensitiva de miembros inferiores, deformaciones articulares, etc., ¿no? Este TAVE dorsal, al afectar los cordones posteriores, produce entonces, repito, la ataxia locomotriz, alteraciones de la sensibilidad profunda, hay pérdida, lógicamente hay pérdida de los reflejos, hay pupilas de Argyll-Robertson, son pupilas que tienen alteraciones irregulares, falta de simetría entre la pupila derecha y la pupila izquierda. A eso se le llama pupila de Argyll-Robertson. Hay una atrofia óptica, el paciente pierde la agudeza visual. Hay un romber presente, o sea, cuando el paciente cierra los ojos, pierde totalmente el equilibrio, ¿no? Dicho todo esto de la sífilis adquirida del adulto, pasamos a decir dos o tres cosas de la sífilis congénita, ¿no? En la sífilis congénita nosotros tenemos una que se llama sífilis precoz y la otra tardía. Nosotros la precoz es la que compromete al chico desde el nacimiento. Este chico, hijo de madre sifilítica, puede tener un desarrollo interrumpido con un aborto temprano, o puede tener un nacimiento muerto, o sea, un nonato, pero cuando nace, nace comprometido por esta sífilis congénita precoz, ¿sí? Este chico tiene característicamente alteraciones de tipo osteocondritis, tiene deformidad de los huesos largos, tiene la llamada tibia en sable, siempre aparece comprometido respiratoriamente, con una disnea importante por la presencia de lo que se llama neumonía alba. Este chico nace comprometido con este cuadro de neumonía alba, ¿no es cierto? El vaso, el hígado, el riñón siempre aparecen comprometidos también por la misma causa. Este chico presenta estrías radiales en la periferia del orificio bucal, son cicatrices de convergencia radial en toda la periferia del orificio bucal. Aparece también con el pénfigo sifilítico, presente como grandes o pequeñas ampollas, tanto en la palma de la mano como en la planta del pie. Este chico aparece también con una lesión en el dorso de la nariz que se llama nariz en silla de montar. En este chico aparece también la posibilidad de la tríada de Ossinger, que además de la deformidad en silla de montar de la nariz, aparecen deformidades en los huesos del cráneo y aparece una adenopatía epitroclear característica. Esa es la llamada tríada de Ossinger. Este chico entonces es típico de la sífilis congénita precoz. El otro es la llamada sífilis tardía. ¿Por qué? Porque el chico nace aparentemente sin ningún compromiso demostrable. Aparece como un chico sano. Es un hijo de madre sifilítica, ¿no?
aparece con un chico sano y después a los 4 años más o menos, a los 6 años, entre los 4 y los 6 años, empieza a mostrar la primera sintomatología. Las primeras sintomatologías son también deformidades de los huesos largos. Por ejemplo, también puede tener tibia en sable, como el anterior, puede tener queratitis intersticial, con daño de la visión o ceguera, puede tener una lesión del octavo par, o sea, puede estar comprometido por sordera, o tiene los característicos dientes de Hutchinson. O sea, la tríade de Hutchinson puede estar presente en este chico que desarrolla esta sífilis congénita tardía. La tríade de Hutchinson, repito, son los dientes de Hutchinson, la queratitis intersticial con ceguera y el daño del octavo par con sordera, ¿no es cierto? Esa es la tríada de Hutchinson característica. Acá les muestro una placa radiográfica de este chico que nace con la neumonía alba, muy comprometido, tiene esa disnea, y que tiene un distrés respiratorio importante al nacer, igual que el anterior, fíjense, neumonía alba. La deformidad de los huesos largos, que ustedes ya conocen como tibia en sable, típico de estos pacientitos con sífilis congénita. Acá les muestro esta imagen de la deformidad de los huesos, de los cartílagos y de los huesos de la nariz, que producen esta lesión característica de la enfermedad congénita que se llama nariz sencilla de montar. Acá tienen este chico también, en este caso, una sífilis congénita precoz o temprana, donde aparecen las estrías y cicatrices de disposición radial en el perímetro de la ventana oral, ¿no? Típico de este chico con sífilis congénita precoz. Ahí tienen ustedes el pénfigo sifilítico, que aparece, como dijimos recién, en la palma de las manos y en la planta de los pies, ¿no? Pénfigo sifilítico. También un cuadro de sífilis precoz o sífilis temprana, ¿no? Congénita precoz o congénita temprana. Acá ya tienen uno con un vestigio ocular de queratitis que produce la disminución notoria de la agudeza visual, con ceguera muchas veces, de un hallazgo de una sífilis congénita tardía, ¿no? Queratitis de una sífilis congénita tardía, con opacidad de la córnea, marcada opacidad de la córnea y pérdida de la agudeza visual, a veces con ceguera, ¿no? Acuérdense que este chico además puede tener sordera en la tríada de Hutchinson y tiene también la aparición de estos dientes que se llaman dientes de Hutchinson, que son incisivos separados y los mismos pueden tener este dibujo ondulante en la superficie libre de los mismos. Acuérdense, se llaman dientes de Hutchinson. Integran entonces la tríada de Hutchinson, que afecta a la visión y afecta a la audición. Dicho esto, entonces pasamos a otra enfermedad específica que se llama enfermedad de Chagas o Chagas-Massa. Yo acá les estoy mostrando en este dibujo esta trypanosomiasis americana. Estoy mostrando el agente causal de la enfermedad, donde en este dibujo estoy mostrando el tripomastigote, que es el adulto, el más móvil, el más activo. Después tengo al epimastigote y al amastigote. Entonces son las formas de presentación que tiene este hemoparásito, el productor de la trypanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, ¿no? Es en un Chagas agudo, por ejemplo, nosotros lo podemos encontrar en sangre circulante, aparece con esta forma infectante activa,
como tripomastigote o forma metacíclica infectante, como se le llamaba antes, ¿no? Tiene un quinatoblasto grande, importante en el extremo de esta formación abusada. Se puede colorear también con coloración de Giemsa, aparece acá entre los glóbulos rojos, fíjense, en este extremo nace la membrana ondulante que surca toda la extensión de su cuerpo, ¿no? Membrana ondulante que nace en el kinetoporo anterior. Este es un individuo adulto, ¿no es cierto? Este es un tripomastigote en un Chagas seguramente agudo. Estos dos médicos se dedicaron gran parte de su vida a hacer el estudio epidemiológico de la enfermedad y una magistral descripción histórica de las mismas, ¿no es cierto? Trabajaron durante los años, alrededor de los años 1920 a 1930 o 1940, entre los dos. Hicieron la gran descripción de la enfermedad. Carlos Chagas y Salvador Mas. Esta enfermedad tiene un agente vector. El agente etiológico es el triatoma, el Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto? En cambio, el triatoma infectan es el agente vector de la enfermedad. Es un insecto que tiene 3 pares de pata, tiene antenas, tiene el elemento hemosuctor o chupador, que es el extremo que estoy mostrando acá, y en el torso del abdomen vemos estas estrías claras y oscuras que nos permite o nos ayuda a hacer la identificación de este insecto, que vulgarmente lo conocemos como vinchuca, es el Triatoma infestan, tiene 2 pares de alas que se cruzan en la parte dorsal, fíjense, dibujan una perfecta X. Cuando una ala se pliega sobre la otra, forman esta X en el dorso de este insecto. Se llama entonces agente vector de la enfermedad. Acuérdense que la enfermedad tiene un agente vector y un agente etiológico, ¿no? Que es el hemoparásito. Acá tienen, por ejemplo, en el intestino de la vinchuca, este hemoparásito se desarrolla, puede generar entonces el tripomastigote, que es el adulto, el epimastigote y el amastigote. Antes se llamaban de distintas formas, ¿cierto? Una leishmania una critidia y la forma adulta o la forma infectante, ¿no es cierto? Tenían otra denominación antes, ¿no? Pero ahora se llaman así: tripomastigote el adulto, epimastigote el intermedio y amastigote que es de localización intracelular. Aquel es un parásito extracelular y este es de localización intracelular. ¿Cuáles son las puertas de entrada de la enfermedad? Las puertas de entrada más importantes son las de piel, ya sea en la piel ocular, periocular o en cualquier otra localización. La localización ocular es este agente vector de la enfermedad, se alimenta haciendo hemosucción y elige entonces, por supuesto, para lograr la misma, tiene un hábito nocturno, para lograr la hemosucción elige las partes de piel más delicadas, más delgadas, que le facilite entonces la posibilidad de alimentarse. Esta se llama puerta ocular. Genera entonces en el paciente una reacción característica de ese lado, bipalpebral, con inyección de la conjuntiva, con parálisis del nervio motor ocular común y dolorosa, que genera entonces una adenopatía satélite cercana, una adenopatía preauricular característica. Esto se llama signo de Romaña, no lo olviden, signo de Romaña. Entonces, es la puerta de entrada ocular.
También puede tener cualquier otra localización cutánea, como puede ser la cara anterior del abdomen, los muslos, las piernas, los brazos, los antebrazos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Recuerde que este es un agente vector de hábito nocturno y es volador. Puede llegar entonces al paciente y afectarlo con una picadura nocturna. Tiene el hábito de, mientras se hace la succión, hace la hemosucción, genera entonces la defecación en las cercanías de la lesión de punción y termina entonces la presencia de la sensación de dolor, la sensación de comezón, hace que el paciente involuntariamente se autoinocule por el rascado el parásito que está en la vecindad de la lesión reciente. Ese hemoparásito ingresa entonces a la circulación por autoinoculación, por el rascado que involuntariamente produce entonces el paciente afectado. También existe la vía transplacentaria de la enfermedad, por la leche materna también, cuando tenemos sobre todo un Chagas agudo, ¿no? Por la transfusión sanguínea, esta ya sería también un accidente de laboratorio, puede pasar, pero todos los pacientes positivos son rechazados como donantes, ¿no es cierto? Sería entonces la transfusión sanguínea, que es posible, una puerta de entrada accidental de laboratorio, lógicamente. Acá tienen el signo de Romaña de este chico que ha sido afectado, fíjense, el edema bipalpebral, la inyección rojiza de la conjuntiva, el dolor, la parálisis ocular y la presencia de la adenopatía preauricular. Recuérdense, esto es signo de Romaña. Acá también, en la repetición de lo mismo, se ve entonces la inyección, el enrojecimiento de la conjuntiva y la aparición del edema bipalpebral doloroso con la adenopatía preauricular de este clásico y típico signo de Romaña. Romaña. Este parásito tiene, más que aparecer en sangre circulante, este parásito es intracelular, ¿no es cierto? Habita entonces en el sarcoplasma del músculo, en este caso, en esta fotografía, está habitando como nidos de amastigotes en el sarcoplasma del músculo cardíaco, por ejemplo. Acá ustedes ven típicamente un nido de amastigotes. Esto es típico del Chagas crónico. A veces el paciente, cuando se rompe este nido, hace un pusé agudo y pasan a circulación muchos de estos amastigotes que evolucionan y terminan generando entonces la forma metacíclica infectante o de epimastigote. Típicamente el paciente afectado ya de manera crónica genera entonces una insuficiencia cardíaca porque tiene la toxina del germen tiene especial predilección por la rama derecha del ADG fundamentalmente, produciendo bloqueos o hemibloqueos que producen entonces la insuficiencia cardíaca derecha y la globalización de la misma después, ¿no es cierto? Esta es una imagen de cardiopatía, de insuficiencia cardíaca chagásica global en este caso. Este Chagas crónico produce entonces esta hipertrofia dilatada, excéntrica y terminal. Muestran ustedes acá en esta imagen el adelgazamiento de las paredes de los ventrículos. ¿Por qué? Porque es una hipertrofia dilatada o excéntrica. En estas paredes hay focos de necrosis y también hay fibrosis, ¿no es cierto? Esto es típico entonces de la insuficiencia cardíaca chagásica terminal. En esta autopsia se ve lo mismo. Acá se ve un Chagas crónico con insuficiencia cardíaca global, dilatada y bilateral. Repito, este parásito, hemoparásito,
y las toxinas que liberan tienen especial predilección por la inervación de los plexos mioentéricos a nivel del intestino. El intestino grueso es el principalmente afectado y genera entonces la posibilidad de megavíscera, esta denervación, que produce entonces trastornos de la motilidad y de las ondas peristálticas, genera a lo largo de la evolución, genera entonces la presencia de este megacolon, que se ve acá en esta imagen varitada, muy característico de este Chagas crónico en estadio avanzado, ¿no es cierto? Megacolon, megavíscera, provocada entonces por la denervación que produce la toxina del germen sobre los plexos mioentéricos del intestino, ¿no es cierto? No solamente a nivel del intestino grueso, sino también se la ve en las paredes del esófago, generando lo mismo, por la misma causa, produce megaesófago chagásico, en este caso un gran megaesófago grado 4, ¿no? Que se ve muy bien con la imagen varitada del mismo. Similar imagen de otro paciente afectado por la misma lesión chagásica crónica, ¿no? Megavísceras chagásicas. Cuando hacemos el diagnóstico de la enfermedad, tenemos que estar bien advertidos de que si trata de una fase aguda de la misma o de una fase crónica. Lógicamente, la situación va a cambiar. Si el paciente es un chagásico agudo, se supone que el parásito está circulando en sangre periférica, entonces podemos hacer, en la fase aguda, podemos hacer un diagnóstico parasitológico, podemos tratar de visualizar el germen con un examen directo, con una gota gruesa, por ejemplo, podemos ver la movilidad o podemos colorearlo inclusive al germen con coloración de Gienza, por ejemplo. El test de Straub, por ejemplo, lo utilizamos ya en el Chagas congénito generalmente, porque en este paciente nosotros vamos a extraerle unos 3 centímetros cúbicos de sangre, la ponemos in vitro a que se forme el coágulo y del suero de este paciente, que está acondicionado a una temperatura adecuada, hacemos una centrifugación y hacemos el estudio de los parásitos eventualmente presentes. También podemos hacer el cultivo o senodiagnóstico también. El senodiagnóstico es someter al paciente que estamos investigando a que un grupo de vinchucas demostradamente sanas se alimenten de su sangre para ver si en el tubo digestivo del vector aparece el germen, ¿no es cierto? Si aparece el germen, lógicamente el paciente va a ser, o vamos a suponer que es positivo. El senodiagnóstico se utiliza poco, ¿no? También podemos utilizar PCR, que no solamente lo utilizamos acá en la fase aguda, sino que también la podemos utilizar, lógicamente, en la fase crónica. Cuando el paciente es un paciente crónico, se supone que ya no tiene parásitos en circulación, entonces vamos a hacer el diagnóstico serológico del mismo. Recuerden que el diagnóstico serológico utilizamos el test de ELISA, que es una inmunodeterminación. Podemos usar desviación del complemento, como es la prueba de Machado-Guerreiro. Entonces lo que se utiliza es el test de ELISA o las pruebas de desviación del complemento, Machado-Guerreiro. Siempre y cuando estemos frente a un Chagas supuestamente crónico, en la fase crónica de la enfermedad. Este mapa del mundo muestra entonces la zona endémica de la enfermedad en la región de América del Sur, en América Central y en México, y en algunas islas importantes del Caribe. Esa es la zona realmente endémica de la enfermedad. Hay zonas no endémicas, pero donde el Chagas está presente, como en Estados Unidos, Canadá, en algunos países de Europa, incluso en Australia, ¿no? Se descubren casos, por supuesto, cada vez más. Lógicamente, donde hay mayor proporción de población afectada es en América Latina, América Central y México,
Pero se ven casos en los Estados Unidos, se ven casos en Canadá, se ven casos en Europa, muy pocos en Japón, y también, lógicamente, aparecen en Australia, ¿no? Bueno, esta imagen fotográfica habla por sí sola. Fíjense en las condiciones de habitabilidad que tiene esta casa de campo. Es un verdadero rancho. Yo la compré hace poco en la Sierra de Córdoba. Esa es mi casa. Tengo un caballito que se llama Pampero. Aunque ustedes no crean, yo soy muy buen jinete, ¿no? Y bueno, dejando de lado la broma, nosotros nos va a resultar muy difícil controlar esta enfermedad si la población rural y no tan rural viven en situaciones de habitacionales indignas, como puede ser esta, donde se nos hace muy difícil hacer un control del vector, erradicar el vector que tiene hábitos nocturnos y que vive entre las grietas de estos adobes, en las grietas de los cañizos de los techos, etcétera, etcétera. Se nos va a hacer muy difícil controlar la enfermedad siempre y cuando estemos frente a una población limitada socialmente, limitada económicamente y limitada culturalmente, lógicamente, ¿no? O sea, la imagen que les estoy mostrando habla por sí solo de cuál es el problema sanitario que tiene el control de esta enfermedad. Siguiendo con el tema de otra enfermedad específica, vamos a decir algo del quiste hidatídico, ¿no? Fíjense, el quiste hidatídico es una zoonosis, es la segunda zoonosis después de la brucelosis, es la segunda zoonosis argentina después de la brucelosis. Fíjense la importancia que tiene. El agente causal de la enfermedad es equinococo granuloso, es un nematode que no tiene más de 4 a 5 milímetros de largo, está provisto de una cabeza con ventosas y con 6 pares de ganchos, y hacia atrás el cuerpo está constituido por los proglótides, que suelen ser 3 o 4 proglótides. El último es un verdadero saco lleno de huevos del parásito, o sea, son embriones hexacantos que están inactivos y que pueden estar en esta verdadera bolsa del último proglótide, que es la que se elimina. Entonces recuerden, el quiste hidatídico está formado por está producido entonces por este parásito que se llama Echinococcus granuloso. Por eso la designación de Echinococcus también. Acá les muestro el ciclo de esta enfermedad. Fíjense, el ganado porcino, bovino, caprino, enfermo, pueden ser faenados a veces en frigoríficos que no tienen un buen control, o en áreas rurales donde no se controla el faenado de los animales, y existe la mala costumbre de que el que practica este procedimiento le arroja a los perros, ¿no es cierto?, las vísceras que no se utilizan. Cuando estas vísceras están contaminadas por la enfermedad, el perro, al deglutirlas, al alimentarse de las mismas, se enferma él, ¿no? En el intestino delgado del perro, estos embriones terminan generando el parásito adulto, el equinococo granuloso adulto, y se inserta firmemente por sus ventosas y por sus ganchos a la mucosa del intestino delgado del perro, y ahí se desarrolla como parásito adulto. Cuando este perro defeca sobre el agua, sobre las pasturas o sobre la hortaliza, puede provocar entonces la enfermedad en otro ganado sano y genera entonces este círculo cerrado de esta zoonosis, ¿no es cierto? En realidad es una antropozoonosis porque el parásito
puede ingresar al hombre, que deglute, por ejemplo, alguna verdura contaminada por las deyecciones del perro, o por el agua contaminada, puede terminar siendo entonces él un huésped accidental en este ciclo, ¿no es cierto? Huésped accidental es el humano. Acá lo tienen al perro haciendo de las suyas en un surco, una línea de hortalizas, ¿no? Y acá tienen la imagen microscópica del parásito adulto en el intestino delgado del perro. Fíjense profundamente la cabeza del parásito está profundamente adherida a las criptas del intestino delgado, con sus ventosas y con sus ganchos firmemente adherida, y los proglótides crecen hacia la luz del intestino delgado, donde por supuesto el más importante, el más grande, es el último, donde se genera entonces esta bolsa de embriones hexacantos, que tiene el minto, que cuando se desprende queda libre en la circulación intestinal y puede ser eliminado entonces con la materia fecal y contaminar entonces las pasturas, el agua o las verduras eventualmente, ¿no? Dentro de este proglótide existe gran cantidad de estos embriones hexacantos, que en este caso están inactivos, con los ganchos plegados, tienen una delgada capa cuticular que los protege. Se imaginan ustedes cuando estos embriones llegan al intestino humano, sobre todo cuando pasan por los jugos gástricos del estómago, pueden romperse, se abren y se activan, y cuando llegan al intestino delgado del paciente comprometido, pueden pasar hacia la circulación portal. Cuando pasan a la circulación portal, por la vía porta llegan a la microcirculación hepática y ahí pueden embolizarse y generar entonces el quiste con los parásitos adultos. En el hígado, localización hepática, que suele ser la más frecuente. Si pueden sobrepasar la circulación, la microcirculación hepática, pueden llegar al pulmón y generar entonces la segunda localización, que es la localización pulmonar del quiste hidatídico. Y si eventualmente sobrepasan la circulación pulmonar, pueden ir a cualquier otra localización, como puede ser la localización cerebral, por ejemplo, como puede ser la localización ósea, y generar quistes hidatídicos en distintas partes de la economía. Este quiste hidatídico tiene la característica de tener 3 capas. Fíjense, tiene una capa externa, que no es del quiste, es del paciente. Se llama capa adventicia, o sea, es del hospedador, no es del quiste. Es una reacción con gran cantidad de eosinófilos, con proliferación fibrosa, a veces puede tener necrosis o puede tener foco de calcificación. Se llama entonces adventicia. La capa más superficial no es del quiste, es del hospedero, acuérdense. Después están las 2 capas restantes que sí son del quiste, una que se llama cuticular, que es la media en este caso acá. La cuticular tiene la característica de ser muy blanquecina, de ser muy delicada, muy friable, y está compuesta por infinidad de hojuelas o multicapas concéntricas que generan entonces esta capa cuticular tan blanca que parece una clara de huevo cocida, ¿no es cierto? Se llama capa cuticular, es muy característica. Y por fin la más interna, que es la más importante, que es el plasmodio, ¿no es cierto? Se llama capa germinativa. Es la más importante porque ella es la que produce estos botones o vesículas que terminan generándose como vesículas prolígeras, vesículas hijas, que reproducen los escoles del parásito, terminan entonces generando escoles de mayor tamaño, parásitos de mayor tamaño dentro de la vesícula. Esta vesícula a veces se libera y genera entonces una vesícula hija libre dentro de la luz del quiste.
Acá tienen entonces una imagen, un dibujo y una imagen microfotográfica de la pared del quiste, donde aparece entonces la capa adventicia, que es del huésped, la capa cuticular, que ya es la primera capa del parásito, del quiste, y el plasmodio, o sea, la membrana germinativa, que da lugar a la aparición de todas estas vesículas, estos escoles del parásito. En la luz del quiste existe un líquido, que es un líquido cristalino, que se llama el líquido intraquístico y que tiene en su interior la llamada arenilla hidatídica. La arenilla hidatídica está compuesta por una serie de proteínas, que son proteínas extrañas al individuo, son proteínas del quiste, y tiene gran cantidad de ganchos que están libres en esta arenilla hidatídica, ¿no es cierto? Esta pared que es permeable, semipermeable, permite entonces el fenómeno inmunológico de atravesarla y producir entonces una reacción inmune en el cuerpo del portador del quiste. Entonces produce inmunidad reactiva en el paciente. Por eso es tan peligroso que el quiste se rompa, o está contraindicado también, no lo olviden nunca, está contraindicada la punción diagnóstica, porque podemos romper el quiste y generar en el paciente, con estas proteínas extrañas a él, generar entonces un accidente anafiláctico que lo puede provocar, que le puede producir serias consecuencias en el paciente. Esta inmunidad que nos da el quiste presente en el paciente nos permite hacer algunas pruebas diagnósticas, como puede ser la intradermal reacción de Casoni o la prueba de desviación del complemento de Imas-Lorenz-Ghedini. Recuerden, Imas-Lorenz-Ghedini. No es Bedini, no es Bedini, es Ghedini. Imas-Lorenz-Ghedini, una prueba de desviación del complemento para hacer diagnóstico junto con la prueba de intradermal reacción de Casoni. Esta es la imagen fotográfica de un gancho que se puede ver muy bien por birefringencia. Cuando nosotros en el portaobjeto lo tenemos presente, hacemos un diagnóstico certero de la enfermedad solamente con ver algunos ganchos de estos embriones hexacantos, ¿no? Acá lo tienen, por ejemplo, coloreados con hematoxilina eosina, un grupo de ganchos de estos embriones que están libres dentro de la arenilla hidatídica, ¿no? Cuando el paciente es afectado a nivel hepático, pueden haber muchos quistes, fíjense, evolutivamente, no plantean duda diagnóstica porque acá se ve esta superficie bien blanquecina, que es típico de la cuticular del hígado, del quiste hidatídico, que están abiertos por la sección. Y acá es una siembra, ¿no es cierto?, de una hidatidosis secundaria, un quiste que seguramente se rompió, y ha generado entonces una siembra peritoneal donde se han reproducido numerosas formaciones quísticas dentro de la cavidad peritoneal. Como dije recién, no solamente en el hígado pueden estar alojados, sino que pueden pasar en la microcirculación del hígado y llegar a embolizarse a nivel pulmonar. Entonces ustedes ven entonces las imágenes quísticas múltiples a nivel de los campos pulmonares, como en este caso, ¿no? No solamente a nivel de pulmón, sino que también a nivel cerebral podemos tener los quistes hidatídicos presentes con todas las características que tienen los mismos que hemos descrito, ¿no? El quiste hidatídico tiene formas evolutivas. Fíjense, las formas evolutivas del quiste son estas tres: el quiste univesicular, el quiste multivesicular y el quiste multimicrovesicular. Cuando asienta a nivel óseo, en el laberinto que produce, ¿no es cierto?, el hueso esponjoso, se desarrollan estos quistes que se llaman multimicrovesiculares y en este caso, cuando tienen esta localización,
no tienen capa externa, o sea, no tienen capa adventicia. Tienen solamente la capa cuticular y la capa germinativa, ¿no? Solamente cuando asientan a nivel óseo, ¿no es cierto? Dentro de las cavidades del hueso esponjoso, que es como un verdadero laberinto. Cuando están en otra localización, sí, forman este quiste univesicular o multivesicular, que son de fácil diagnóstico, porque son quistes que se parecen a la descripción del libro, a la descripción que estamos dando, ¿no es cierto? Donde aparecen las tres capas, donde aparece la cavidad, donde cuando estudiamos nosotros el líquido aparecen la arenilla hidratídica con los ganchos o los escoles, por ejemplo, que son típicos, ¿no es cierto?, de estas formas evolutivas, tanto univesicular como multivesicular. En cambio, las formas involutivas del quiste, acá se plantean más problemas o dudas de diagnóstico diferencial, lógicamente. Acá, cuando la forma es involutiva en el quiste, podemos tener una siembra de la llamada pseudotuberculosis equinocóxica, donde aparecen numerosas granulaciones en la superficie del peritoneo, por ejemplo, que nos está hablando de una forma involutiva del mismo, ¿cierto? Se llama pseudotuberculosis equinocóxica. Cuando se siembra, por ejemplo, en el peritoneo, como múltiples nódulos y algunos pequeños quistes, ¿no es cierto? Después está el otro involutivo, que es el quiste macizo, cuando la cuticular crece de manera tal de que cierra la luz del quiste, se genera una masa de membranas quitinosas, blancas, que están plegadas y compactas, que genera entonces la presencia de este quiste macizo, ¿no? Que es una forma involutiva. El quiste caseoso es cuando es un quiste macizo, que por la necrosis nos hace sospechar de que se trata de una necrosis gaseosa, que no lo es, ¿no? Se llama gaseoso, o pseudogaseoso, sería mejor designarlo así, por la necrosis que tiene. Otras veces aparece el quiste calcificado totalmente, es una induración, que para nosotros no es difícil determinar si se trata o no de un diagnóstico de quiste hidratídico involutivo, pero es un quiste calcificado, es una forma involutiva importante. Cuando aparece la inflamación y la supuración dentro de estos quistes macizos, nosotros le vamos a llamar quiste purulento, quiste supurado, etcétera, etcétera, ¿no? También es involutivo. Y en el mismo caso, cuando aparecen cámaras de colección de gas, se llamará pioneumoquiste, o sea, está el material purulento mezclado con dilataciones néumicas, o sea, dilataciones quísticas por presencia de gases de la necrosis, ¿no? Son las formas involutivas del quiste, que hay que tenerlas presentes porque a veces nos topamos con ellas y vamos a tener dificultades en el diagnóstico diferencial con otras formas de enfermedades, ¿no? Y esta sería la última enfermedad específica que quiero describirles ahora, y con esto ya nos vamos. Ánimo, alumnos, ánimo que estamos por terminar. Es la sarcoidosis. La sarcoidosis es un granuloma histiocitario, es una formación granulomatosa nodular idiopática de curso benigno, constituida por lesiones granulomatosas de células gigantes, de células epiteloides y de fibroblastos, ¿no es cierto? Es un granuloma que se llama granuloma sarcoidótico. Habitualmente no tiene mayor tamaño que 2 milímetros. Puede ser, la mayoría de veces aparecen como pequeños nódulos de 1 milímetro, nunca más de 2. Recuerden entonces, es una enfermedad de curso benigno, idiopática, no caesificante, no caesificante. Claro, acá tienen la imagen de una necrosis gaseosa en la izquierda, fíjense, con una célula multinucleada de Langhans,
y el aspecto caseificante con las grietas de pérdida de sustancia y el color eosinófilo que tiene la misma, ¿no es cierto? Y al lado tienen un granuloma sin necrosis gaseosa. Este es un granuloma de sarcoidosis, fíjense, tiene células gigantes, tiene células epiteloides, tiene los infiltrados linfoplasmocitarios, pero también tiene, en la corona periférica tiene presencia de fibroblastos, toda una lesión granulomatosa, pero no gaseosa. Planteé entonces la diferencia entre una enfermedad y la otra. Habitualmente esto está presente en un ganglio linfático. Acá en la periferia de la lesión ustedes ven una población linfocítica típica y característica de un ganglio linfático, que es la localización habitual, ¿no es cierto? Casi siempre los ganglios linfáticos están afectados por esta sarcoidosis. También lo tienen presente, por ejemplo, al granuloma sarcoidótico en el pericardio. Acá lo tienen, fíjense, es un granuloma que muestra células gigantes, que muestra células epiteloides, células fibroblastos periféricos, que generan entonces el granuloma de la sarcoidosis, en este caso con una localización pericárdica. Otra cosa que tenemos que buscar para hacer diagnóstico de la enfermedad es la presencia de estos cuerpos asteroides, se llaman cuerpos asteroides, que están presentes en esta enfermedad y lógicamente siempre tenemos que buscarlos para ver si de ella se trata, ¿no? También vamos a buscar estos cuerpos calcificados esferoidales, férulas calcificadas de Schaumann se llaman, ¿no? Cuerpos de Schaumann, que están presentes en estos granulomas de la enfermedad llamada sarcoidosis. Acá tienen mejor detalle de lo que son los cuerpos asteroides o cuerpos estrellados de la enfermedad. Y acá tienen otro cuerpo estrellado que no es tal, es una falsa imagen. En un alveolo pulmonar, la fibrina, cuando la retracción de la fibrina produce esta falsa imagen de un cuerpo estrellado o de un asteroide, que nos hace suponer que se trata de una sarcoidosis y no lo es. Es una falsa imagen de un cuerpo asteroide provocado por la retracción de la fibrina. Sería un artefacto entonces, pero no es un cuerpo asteroide. Volvemos a tener acá en un ganglio linfático un granuloma típico de la enfermedad, con células gigantes multinucleadas, la reacción granulomatosa típica y la presencia de un cuerpo de Schaumann, como el que habíamos nombrado recién, ¿cierto? Inserto en un ganglio linfático afectado por esta sarcoidosis. La sarcoidosis compromete también el pulmón. Ustedes van a ver acá una siembra de pequeños nódulos que están presentes en ambos campos pulmonares, sobre todo prevalecen en la vecindad del mediastino en este caso, ¿no? Son granulomas de sarcoidosis que lógicamente presentan y plantean un diagnóstico diferencial importante con una tuberculosis miliar, por ejemplo, ¿no? Esta otra uveitis, el paciente tiene una uveitis con alteraciones de la coloración y de la morfología del iris, con opacidades de la córnea, se llama uveitis, característica de esta enfermedad. La sarcoidosis afecta a todo el organismo. Podemos tener el eritema nodoso, por ejemplo. Podemos tener alteraciones articulares de las grandes articulaciones que pueden ser migratorias. Podemos tener una cardiopatía subclínica. Podemos tener adenopatías dolorosas. Podemos tener parálisis facial. La uveitis anterior que habíamos mencionado recién. La fibrosis pulmonar también, con adenopatías iliares. Las esplenomegalias y la hipercalciuria que tienen estos pacientes y que nos sirven como marcadores de la enfermedad, la hipercalciuria. He llegado entonces a la última placa que les quería mostrar, alumnos.
Fíjense que esta enfermedad cursa con fiebre, síntoma importante, con dolor torácico, con dolores articulares, con úlceras cutáneas, los ojos secos, las convulsiones, a veces hay tos con sangre, hay hemorragias nasales, etcétera, etcétera. Entonces, con esta última placa fotográfica, yo me quiero despedir de ustedes, doctores. Espero que me hayan escuchado. Sí, doctor, que, se escucha. Sí, profe, estaba perfecta la clase. espero que no nos haya pasado como el lunes anterior, ¿no? Bueno, gracias. Entonces, hasta pronto. Acuérdense Gracias, que ya profe. están muy cerca del fatídico día del examen. Mi gran recomendación es que estudien mucho, que estudien permanentemente. Por supuesto que también tienen que apoyarse en la guía de trabajo práctico de la cátedra, que ustedes la tienen en la plataforma. Consúltenla siempre. Les va a servir de gran ayuda, doctores. Chao y gracias. Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Profe, hasta luego.